generar mayor difusión y hacer mayor conciencia, porque si todos nos escuchamos, es más fácil ponernos de acuerdo y sacar al país adelante. No estamos en un país perfecto, siempre hay cosas que mejorar, y más si pensamos que tenemos que hacer las cosas, siendo conscientes de que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que disfrutar de una mejor versión de la Costa Rica que nos fue heredada a cada uno de nosotros. Como ya les dije y como ya les habíamos mencionado desde la semana pasada, los lunes es Red Democrática Edición Política. Vamos a hablar de qué ha estado pasando durante toda la semana en el acontecer político para poder generar conciencia, aclarar dudas y poner en contexto qué es la política en un buen entender y cómo podemos ponerla en práctica para poder en 6 meses tomar una decisión responsable y así elegir a las nuevas autoridades del país. Don Ronnie Monge, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Red Democrática. Gracias, Jonathan, por la cortesía de poder acompañarte los lunes desde el pasado en adelante para poder compartir mis ideas, el sistema de creencias, como llamo yo, con los y las costarricenses sobre lo que nos estamos refiriendo o viendo en el panorama político nacional. Y si pasa algo a nivel internacional también podemos verlo. Así es, don Ronnie, parte de las cosas que han estado sucediendo en Costa Rica es que los partidos políticos están muy activos, pero antes de ver qué ha estado haciendo el Partido Liberal Progresista, el Partido Nueva Generación, el Partido de Liberación Nacional, entre otros, hay ciertos editoriales políticos que no podemos dejar pasar de lado, y más con la entrada otra vez de la Asamblea Legislativa, doble sesión para ver el proyecto 4.3, jornadas excepcionales, y es un tema que te había planteado la semana pasada de cómo ver a los personajes de la política, porque en el buen entender esto es como un teatro donde hay muchos personajes. Otra forma de verlo es una telenovela en donde hay intrigas, hay historias, hay escenas, hay siempre todo en función de lograr captar atención del votante y generar así una fidelidad oportuna que permita tener votos y así llegar al poder. ¿Cómo se puede entender adecuadamente, Ronnie, el devenir de la política entre las pasiones y odios? Porque ahorita hay una polarización impresionante y básicamente si no sos del candidato del partido al que yo apoyo, de pecador para arriba, todo lo que usted quiera se le puede etiquetar. Pecador sería poco, sí, porque pecador finalmente somos todos. Pero los epítetos que se utilizan son bastante fuertes, sí, y creo que es algo de lo que deberíamos y hemos venido señalando en los diferentes programas de personas que buscamos educar sobre política, que es no nos tomemos las cosas tan a pecho. Vos decías ahora de que hay como una puesta en escena, sí, o sea, de verdad hay que entender que una cosa es el discurso político y la creencia de algunas formas de ver la política, y otra cosa es la relación personal. Yo les puedo decir que yo podía tener muchos debates con diferentes diputados y diputadas de otras fracciones, o inclusive con diputadas y diputadas de la misma fracción, y al final estamos tomándonos un café, compartiendo como personas civilizadas, decentes, entendiendo de que hay un sistema de creencias personal y político de los partidos a los que representamos, donde se van a defender ideas e intereses. Siempre lo he dicho, los intereses son válidos. Esto como que es todo, que no hay intereses de por medio, yo creo que es algo que desde mi perspectiva hay que educar, en el sentido de que todo el mundo está defendiendo intereses, desde los intereses de sus valores hasta sociales, económicos, de diversos intereses. Y la transparencia está en justo poder decir por qué defienden, tener una tesis. Yo creo que el problema de la defensa de los intereses a nivel político es cuando se mercantiliza. Y entonces
la persona, el diputado, diputada o el político o política no cree en un tema y simplemente lo está defendiendo porque está recibiendo algo a cambio. Algo a cambio. Entonces, ahí es donde, perdón la palabra, pero se prostituye la política. Y yo creo que es algo que tenemos que tener clarísimo. No podemos seguir en ese mundo. El mundo que tenemos que decir es ser transparentes porque apoyamos algo, porque creemos en algo y hacérselo saber cuál es el fundamento por el cual estamos apoyando algo. ¿Y por qué discrepamos? ¿Por qué discrepamos con otros diputados de otras fracciones? ¿O por qué discrepamos con diputados o diputadas de las mismas fracciones? ¿O por qué coincidimos? La transparencia es lo que llama hoy al lenguaje político y a la negociación, porque también es algo que es trascendental, que no podemos olvidar. Ya basta de confrontación. El país no necesita confrontación. El país lo que necesita es negociación y llegar a acuerdos. Una asamblea legislativa no es que sea buena o mala per se, es si tienen capacidad o no sus integrantes de buscar y lograr acuerdos. O simplemente se centran en las diferencias, en los problemas y nos vamos en un debate que no es ideológico, sino personal para simplemente seguir peleando y tener paralizado al país. Y eso no se trata de oposición o gobierno, se trata de la capacidad que tenga cada uno de los integrantes de una asamblea legislativa para poder tener la sabiduría de entender que ahí no nos representamos solitos, representamos sí a un partido político, pero sobre todo representamos a un país. Totalmente de acuerdo. Ahí dentro de los actores que entran en asambleas legislativas, en el gobierno, la mayoría no se toman las cosas personales, la mayoría entran en esas discusiones, ojalá siempre sobre ideas, no sobre personas, aunque últimamente van muy a cuerpo. Pero el problema, Ronnie, es que todo se transmite por redes sociales y por televisión y por radio, por todos los dispositivos tecnológicos. No debería ser un problema, pero lo es porque la gente cree que de verdad hay peleas a lo interno, que de verdad hay sangre a lo interno y la llevan a la vida externa de la política y ahí paralizan y polarizan mucho el país. El problema es ese puesta en escena. Exacto. Que la puesta en escena es tan real para la gente que no sigue la política que cree que realmente estas personas se detestan en sus posiciones y si se ven se quitan la cara y entonces están dispuestos a asumir como propias esas batallas que están viendo y que se cree que son reales. No, o sea, de verdad, gracias a Dios, todavía en la política costarricense el diálogo existe, a pesar de que a veces no avanzamos, no hay, pues puede ser que uno o dos personajes de la política por cosas que se dijeron, se lo tomaron personal y sí cierta reticencia a conversar con este con este, o este con esta, o esta con este, o esta con esta. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que terminado un debate, se pasa a la página y seguimos para el siguiente proyecto. Y voy a ponerlo como ejemplo. Jonathan no estuvo conmigo en Asamblea Legislativa, pero hoy votamos en contra, hoy nos agarramos en un tema y mañana estamos juntos en otro tema, pidiéndole a otros compañeros y compañeras que nos apoyen en ese tema. Esa es la dinámica de la Asamblea Legislativa, esa es la dinámica de la política y esa debería ser la dinámica social, sin odios, sin creer que hay unos buenos y malos. La historia nos ha enseñado, no solo en Costa Rica y en el mundo, que muchos de los que se llamaron buenos terminaron siendo los malos en otro capítulo de la historia. Sí. Entonces, esto no se trata de quién es el dueño de la verdad, ni quién hace las cosas mejor, sino de votar por quien más nos representa. Y yo le digo a la gente, ustedes pueden votar por la oposición, pueden votar por la continuidad en el gobierno. Es una decisión y se respeta. Puedo no compartirla, la decisión que tomen, porque yo tengo la propia, pero igual ustedes pueden no compartir mi decisión y no pasa nada. Simplemente es una decisión. ¿Qué es lo que pido yo siempre? Es que la decisión sea informada para que la decisión que tomamos sea lo mejor posible. Ronnie, en el caso mío, en el propio personal, todos dirían, Jonathan se llevaba palo con Villalta y con Paola Vega. Y cerrados los micrófonos, terminada la discusión de ideas técnicas sobre proyectos, la gente no cree que uno se pueda llevar bien con ellos. Y uno se llevaba bien con prácticamente todos los diputados, salvo el que se tomaba cosas personales, que se alejaba.
pero con ellos siempre había un ambiente por lo menos tranquilo. Tampoco era de hacerse zancadillas cuando uno iba pasando, o empujarse, o hacerse algo personal feo. Siempre habían buenos momentos. O sea, me refiero a todo el mundo hacía la coñonía de la broma, o se hacía algo y todo el mundo se reía. Era normal, apagado el micrófono, y eso es lo que la gente no ve. Yo tenía mucho debate con Franklin Corella y con Marcela Guerrero. Me acuerdo. Y son tus amigos. Y llegan a mi casa. Sí. Hoy en día, estamos hablando, 7 años después, siguen siendo mis amigos. Con Patricia Mora, la quiero montones. Y hay gente que me dice, pero ¿cómo que tiene usted en común con Patricia? Que tenemos corazón, que tenemos cariño, que amamos este país, que independientemente la visión sobre la cual debe regirse este país es diferente, total, abismal. Pero Patricia es una persona a la que yo adoro y defenderé siempre. La defenderé siempre como ser humano, no sus posiciones políticas. Eso es otra cosa. Son otra cosa. Y ahí se van a ideas. Igual, ¿no? o sea, porque yo siempre he dicho, yo no soy de dejar a la gente cuando la patean. Pues hay gente que, por los procesos que ha tenido Otto Guevara, lo señalan esto. O sea, Otto Guevara político, yo también discrepo con él en su visión política, pero Otto Guevara, el que acaba de ser papá a los 62 años, le tengo un gran cariño, y a su esposa también. Sí. Así es. Con los mismos compañeros que uno llamaba en su momento en la asamblea los grupos cristianos, con Chalo es mi amigo, con Mario Redondo pongo una buena conversación, con Fabricio va a estar en mi programa, no, ya no va a ser el 4 porque yo no estoy en el país, pero en unos días va a estar en mi programa, con Abelino y sus diferencias de ver el mundo también. O sea, son personas que guardo con cariño, a la gente de la unidad, una asamblea que fue bastante diversa, la gente del Frente Amplio, como me dice él, el camarada Carlos Hernández de Punta Arenas, son personas con las que yo sigo teniendo contacto y discutimos mucho. Y uno podría decir, o yo podría decir que en algún momento hasta bullying legislativo nos hicimos, claro, cuando decíamos que es lo que están peleando. O sea, dejar de hablar de cosas que ya se superaron, discutiendo en las comisiones textos que ya habían sido superados por otros. Dejé de perder el tiempo y engañar a los costarricenses, le decía yo a Carlos. Y Carlos y yo tenemos un gran cariño siempre que nos podemos conversar, o si nos vemos o nos encontramos. Pero eso es la política. Falta cultura política en el país para no hacerla tan personal y tan polarizada. Fuera de las paredes de la política. Yo nací en una época, Jonathan, donde habían 3 pasiones, que era la religión, la política y el fútbol. Y eran pasiones. O sea, y si usted le pregunta a la mayoría de la gente, o sea, vamos a ver, el fútbol se ha matado gente. Claro. Literalmente, ¿verdad? No es una metáfora, es una realidad. Hay barras que han matado a personas de otras barras. O sea, que alguien me explique cómo es posible que simplemente por pertenecer a otro equipo de fútbol, yo quiero privarle la vida a alguien. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque si nos vamos a por qué sos de ese equipo, tampoco tiene ningún fundamento racional. Es una elección emocional y elegí y ahí me quedo. Muy pocos se cambian, creo yo, pero creo que la mayoría que asumió en su niñez un equipo llega casi que hasta el final con ese. Entonces yo digo, este tipo de pasiones que heredamos del siglo pasado, ya el mundo cambió, el mundo tiene más información, deberíamos tener mejor educación y mejor manejo de las emociones. Yo creo que sí hay falta de cultura política, pero lo que más falta es el manejo de las emociones en el país. Y creo que eso pasa porque el sistema educativo no fomenta la creatividad, no fomenta el manejo de las emociones, inclusive el manejo de la estabilidad financiera. Y entonces el ser humano vive en un desequilibrio constante entre problemas económicos, problemas emocionales. Entonces, en la política y el fútbol, muchas veces lo que no podemos ir a gritar en la casa porque guardamos cierto respeto, porque hay niños, porque hay menores, porque aún quiero a mi pareja y no quiero, voy y saco toda esa, mierda que he guardado durante la semana o durante la campaña política. Entonces puedo ir a decírselo.
detrás de un seudónimo, en algunos casos, o atrás de una página de redes sociales, a un tipo que ni conozco. Entonces, como sé que no me lo voy a topar en la calle y sé que no me va a decir nada, la ira. Descargo toda mi ira. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Al final de cuentas, entonces, estas tres facetas del tico, que antes era mucho de pasión y mucho de emotividad, ahora se volvió simplemente una descarga, una recepción de la frustración y la ira de las personas. Al final de cuentas, está terminando en eso. Sí, y yo creo que ahí es donde este tipo de programas y otros que existen a nivel nacional, lo que tiene es que informar de política, lo que están haciendo, pero también hacer un llamado a los costarricenses del manejo de las emociones. Porque eso que acabamos de decir que pasa en fútbol, que se matan, por lo menos yo no recuerdo que haya alguien que haya matado por política. Pero hoy estamos así. Bueno, si nos vamos a la... Afuera del país, sí. Aquí, sí, sí. O si me devuelvo lo que sí ha al habido, 48, que... Sí, pero lo que sí ha habido aquí en las campañas recientes, Ronnie, es que hay familias que se dejan de hablar. Porque estás apoyando a alguien y el otro está apoyando al otro, se dicen cosas en el grupo de WhatsApp de la familia y literalmente conozco casos de gente que se deja de hablar. Y no va para tanto. Sí, eso claro. No puede darse. El manejo de las emociones cuando uno está apoyando a alguien es porque hice el escaneo con el candidato y resulta que coincido con él. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es lo malo? Y eso es lo que tenemos que manejar, porque esta campaña que ya se avecina, ya están poniéndose todos los candidatos la camiseta, ya están los partidos diciendo aquí estamos presentes, ahí son 38 más o menos en total, todavía están bastantes en las carreras para poder terminar las asambleas que el tribunal exige, pero el tema es que ya se está sumando quiénes son los candidatos. Y atrás viene las barras bravas de cada uno, tratando de polarizar las redes sociales para que salga empapelado en el algoritmo de la multiplicación de los me gustas, la bandera de su partido en las redes sociales. Y tenemos que tener tranquilidad, aceptar que Ronnie está con Liberación, si está con Liberación, y aceptar que él me acepte que yo estoy con cualquier otro. Así es, yo creo que el respeto, que es algo que se ha perdido mucho, pues yo he sido muy enfático en que me parece que nosotros estamos viendo el resultado del problema cuando hablamos de la violencia, de la corrupción, de un montón de cosas, pero no estamos viendo el origen y qué causa ese origen. O sea, suena contradictorio, pero es la pérdida de valores en la sociedad hace de que yo me sienta superior a vos y que mi creencia es superior a la tuya y que además te la tengo que imponer. Eso es lo primero. Lo que yo creo es lo correcto y usted es un tonto porque no entiende que mi idea es la correcta. Eso es lo que ahorita y trato de avasallarte hasta que te conviertas. Y Así si no es. te conviertes, te elimino. Y pasa también con la corrupción. O sea, la corrupción es una pérdida de valores de la sociedad porque la sociedad es quien nutre a la política, quien nutre al deporte, quien nutre a las iglesias y en todos esos ámbitos que deberían ser el ejemplo, en todos también tenemos problemas de valores. Recientemente con las denuncias de Claudia Paul a nivel de su entrenador. Los entrenadores, el respeto total por tener la valentía. Ajá, exactamente. Igual creo que son esos temas que nunca pueden dejar de señalarse, aunque pase mucho tiempo, pero no puede ser el ejemplo guardárselo tantos años. Hay que sacar a denunciar las cosas en el momento en que pasan para crear responsabilidades reales. Eso es lo ideal. Y sentar ejemplos. Pero bueno, pero si no pasó, como dice el refrán, la sabiduría popular, más vale tarde que nunca. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que hay que ver, que no importa de dónde viene, seguimos fallándole a los valores sociales y que ese conglomerado que construimos, que hoy nos llamamos costarricenses, tiene una deficiencia enorme en este momento de una formación para crear ciudadanos responsables políticamente, responsables con sus familias y responsables con el país en todos los ámbitos en el cual nos desarrollemos. Yo hice un post un día de estos que es básicamente lo que dice es eso, es usted puede votar y hacer todo, pero la política y una elección no va a definir todo. Este país va a estar mejor si cada quien en el rol que tiene dentro de nuestro país hace lo que le toca hacer y en excelencia. Así que nos podríamos hasta equivocar eligiendo el primer domingo de febrero, pero siempre y cuando nosotros
cumplamos lo que nos toca, este país va a estar mejor. Sí, porque cada uno tiene que tener su cuota de responsabilidad. La gente vota. El que está proponiéndose para presidente y diputado, pues tendrá que tener también responsabilidad del cargo que va a tener. Por eso, cumplir desde su sistema, tan siquiera le estoy pidiendo que tenga mi sistema de creencias. Es, si gana la gente que yo no quiero que gane, o si gana la gente que yo quiero que gane, vayan y cumplan con lo que le dijeron a los costarricenses. Pues a mí no me gustaba su propuesta, o me gustaba tu propuesta, pero la mayoría los eligió. Vayan y le cumplen eso que le dijeron. A todo el país. A todo el país. Sí, sí. Y sepan escuchar a los que no votaron por ustedes. Porque la Yo creo política... que es parte del problema. Ya a poco se está escuchando. Yo sí creo eso de que es un mal endémico del poder, que cuando me siento con poder, pisoteo y avasallo como si el que estuviera al que no hubiera ganado fuera una cucaracha. Uh-huh. Y creo que eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional siempre llama a que podamos tener esa capacidad de decirle a los que no creen en mí, pues cuénteme, porque usted no cree en mí, cuáles son sus ideas, qué de sus ideas podemos acoplarlas a mis ideas. Y sumemos. ¿Sí? Porque al final los voy a ocupar para votos, para construir un mejor país y para darle credibilidad al sistema. Uh-huh. No, totalmente de acuerdo, Ronnie. Y esa tarea de escuchar, de co-crear, cada vez son menos los partidos, los políticos que se toman el tiempo para intentar construir en medio de las diferencias. Y yo creo que ese es el verdadero líder. Ese es el líder, ese es el estadista, uh-huh. Ese es el político que realmente todos los que nos gusta la política, porque también me voy a quitar mi pasión por la política y entiendo que cuando hablo con mucha gente y sobre todo gente más joven me dice, no me interesa la política, no me pases un link de cosas de política, yo soy tu amigo, pero no me interesa. No me resuelve nada, yo hago mis cosas y con mis cosas yo vivo bien y no dependo de quién sea el presidente o presidenta. Pues, respetable, evidentemente, pero sí, o sea, yo sí creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que la política, las elecciones son una vez cada 4 años, pero durante cada 365 días de cada uno de esos 4 años, todos nosotros teníamos un rol. Uh-huh. No somos espectadores de lo que vendrá para el país. Nos toca cumplir como ciudadanos, nos toca cumplir pagando impuestos, nos toca cumplir haciendo acción comunal. Muchas veces yo oigo gente diciendo, todas las empresas deberían tener responsabilidad social empresarial, que es como la palabra de moda a nivel de las relaciones corporativas de las empresas. Pero yo escucho muy poca gente diciendo, yo me voy a meter en la asociación de desarrollo para lograr que mi comunidad esté mejor. Que alguien más haga. Que otros hagan. Uh-huh. Y que yo reciba el beneficio de lo que esos otros hacen, pero no estoy dispuesto yo a hacer cosas por los demás. Ronnie, entremos en materia a nivel del ecosistema, del barrio político, porque esta semana también estuvo muy movida y cada vez va a estar más movida en función del acercamiento a las elecciones, primer domingo de febrero. El sábado hizo 8, el oficialismo, de la mano de la diputada Cisneros, anuncia una coalición, una alianza, no es coalición, una alianza de partidos y movimientos en función de la bandera que iban a llevar oficialmente el rodriguismo, el chavismo, el oficialismo en general. 3 días después sale uno de los partidos oficialmente inscritos en el tribunal diciendo chao, me fui. Y de hecho he escuchado y he visto que se han referido a que es prácticamente como una oda al presidente, y ahí nadie más puede opinar, nadie más existe, simplemente gracias por sumar porque hacemos músculo, pero usted no cuenta. Y se fueron. Se fueron más. Yo he leído que se fueron 2 o más de esos 5 partidos que iniciaron. 5 entre comillas, porque 2 nunca fueron partidos. Uh-huh. Eran grupos, por llamarlo algunos grupos políticos. Lo que sí me queda claro es que me queda claro a mí, por aquello de que la gente se lo tome personal, es que no es cierto eso de que todo es un lecho de rosas en el oficialismo.
Hay diferencias. Y las diferencias empiezan por las ganas de ostentar poder. A mí, o sea, yo creo que cualquier persona que sepa, cualquier persona que esté en política sabe que el núcleo más cercano al presidente le gusta eso. Claro. La idolatría, él es el mejor, él es el único que tiene la sabiduría. La adulación. Él es el mesías de la política costarricense. Normalmente el líder, ya sea del partido o de la época del partido, para los partidos de mayor antigüedad, el líder actual siempre tiene ese rol. Lamentablemente. Vamos a ver, Latinoamérica, hagamos un poquito histórico. Latinoamérica viene de un caudillismo muy fuerte, que increíblemente, pero en el siglo XXI todavía se mantiene. O sea, yo creo que en ese, y yo siempre he dicho esto, ¿por qué en Costa Rica esperamos un mesías? Un mesías político, una persona que realmente nos solucione los problemas, que nos diga cuál es el camino sin yo hacer nada. Yo digo que esta es una herencia de Occidente del cristianismo. ¿Cómo vino nuestra salvación? Vino gratis, Dios nos mandó a su hijo lo matamos y a cambio de matarlo nos dieron la salvación a todos. La religiosidad, las creencias religiosas son muy fuertes en Latinoamérica y de una u otra manera están amparadas en una parte de la psiquis, en esa que llamamos el irracional, el inconsciente, y podemos traerlo a valores presentes también en política. Queremos a alguien, no yo, que es más que está dispuesto a morir por nosotros y que nos dé las respuestas de todos los problemas políticos que tenemos. Rápido. Obviamente. No en 2 o 3 años, allá. No es un proyecto, nada de eso de Tailandia, de toda la zona del Pacífico, de Singapur, que en los 80 eran parecidos a nosotros y que 50 años después están mucho mejor. No. Cosas inmediatas, que realmente tengamos una respuesta donde nos veamos que tengamos una respuesta para allá, donde yo no haga nada. De hecho, es un sistema donde el trabajo en equipo, el equipo como tal, no figura, no es llamativo. Solo el caudillo, el líder. Y los que él designe. Y los que él designe. Y eso sí, siempre y cuando se mantengan debajo de él, no a la par. No, totalmente abajo, pero donde su mejor virtud no es pensar, sino obedecer. Así es. Entonces, no es raro. Lo que es raro, digo yo, es que sigamos teniendo esos esquemas en el siglo XXI. Desde mi perspectiva. No ha cambiado nada. No hemos evolucionado. Acá para que salgas allá no también. hemos evolucionado, y creo que eso tiene que ver un poco con nuestro país, con quienes conquistan Estados Unidos son personas que venían a formar un nuevo mundo, literalmente, con ganas de quedarse. De cero. A nosotros nos conquistaron los ladrones, los que estaban en las cárceles, porque era un castigo de los españoles mandarlos aquí a pelear por obtener esos territorios. Yo creo que quedó esa sangre de gente sin ganas de luchar, más obligado que enamorado de un proyecto, y pillos. O sea, yo creo que hay mucha herencia de lo que España nos mandó y que nos avasalló, y no hemos querido romper con esas cadenas del pasado. ¿Cómo ves este hoy del movimiento chavista, de Pueblo Soberano? ¿Lo ves como un partido con capacidad de ser grande? ¿Lo ves grande o lo ves simplemente como el taxi para ver si logra subir a los electores que dicen que siguen al presidente pero que no pueden votar por él en la siguiente elección? La política es muy cambiante, Jonathan. Hoy es un partido que probablemente los resultados del primer domingo de febrero lo hagan visualizarse como un partido grande. Pero yo puedo decir de partidos que he visto tener un inicio muy prometedor
o una segunda elección muy prometedora y después caerse. O partidos que como oposición fueron muy fuertes y en el momento que el país les dio la oportunidad de ser gobierno, fatal. Nadie piensa en el PAC. Es que es la cualidad que todo el mundo conoce. No quiero decir pero en política también hay muertos que gozan de muy buena salud. Y este está sanito, sanito. Y creo que convaleciendo ya, con ganas de levantarse de la cama, sí, con ganas de salir del ataúd y no caminar y correr. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, y haciendo el paréntesis y el comercial, para mí el PAC entra en la asamblea en la que viene. No, o sea, eso para totalmente convencido de que el PAC en ese momento tiene todo el camino y los demás partidos están haciendo todo para que el PAC tenga más salud. Sí, y me parece que, o sea, yo no quiero ser mezquino, me parece que tienen una buena candidata con una sombra muy grande, pero sí. Pero que tiene la capacidad de jalar gente, esa es la palabra, y de convertirse en una opción para el electorado. ¿Cuánto va a crecer el PAC? Eso va a ser directamente proporcional a cuánto le endosen a su candidata su relación con el gobierno de su esposo. ¿Qué tan grande sea esa sombra? Es lo que más grande va a crecer. Así de fácil. Exactamente. Ronnie, ¿le ves ahora que anticipadamente Laura Fernández anuncia su precandidatura, la anuncia en un medio de comunicación el día lunes después del fin de semana de anunciar a Pueblo Soberano como el partido chavista? Ella sale diciendo, y para sorpresa de todos, todo el mundo supone que es ella, pero para sorpresa de muchos anunció con anticipación de 2 semanas el lanzamiento de su precandidatura. ¿Eso fortalece el movimiento o eso puede poner en entredicho y causar más resquebrantos? Mira, a mí lo que me parece es extraño. Porque si yo soy el ungido o la ungida, ¿para qué correr? No corro, porque entre más asome la cabeza, más fácil empiezan a ver cómo me la vuelan. Me da la idea de que podría tener eventualmente oposición en la asamblea de la candidatura de Laura Fernández y que quiso dar un paso al frente para decir, independientemente que tenga opositores, yo voy, no tengo miedo. Más bien los demás valoren si se quieren meter, yo ya dije que sí voy. Entonces yo creo que es un mensaje a lo interno de la agrupación, de yo voy sin miedo. ¿Y eso podría generar unión o división? Los intereses cuando son grupos contrapuestos siempre causan división. Entonces hay que ver qué tan contrapuestos, uno, si va a haber oposición, y dos, qué tan contrapuestos podrían ser esos intereses a lo que representa Laura Fernández. Pasemos de partido, vamos a las tierras suyas. Paso, dijo Abel Pacheco. Pasa a mí esta copa. Liberación Nacional tiene, por una resolución del Tribunal de Elecciones de hace año y medio, tal vez menos, se está salvando y está dejando los pelos en el alambre porque no tiene que hacer la cantonal de San Ramón para poder hacer la provincial de Alajuela, que ya la hizo ayer, y para así poder hacer la Asamblea Nacional. Simplemente fue algo que puede disfrutar cualquier partido que no esté en Constitución, o sea, que ya exista, y que es simplemente para cuando los delegados, por determinada razón, no pueden o no van a asistir. Eso ya pasó, perdón que te interrumpa, Jonathan, en la campaña para alcaldías. De hecho, Partido Pueblo Soberano y Costa Rica Manda no terminan inscritos porque no pudieron hacer sus asambleas. Porque estaban en Constitución. No, porque además porque nunca justificaron bien. Ajá, también. La unidad. Y entonces ellos decían, ¿por qué a la unidad sí le permitieron si no tuvo cantonales y no pudo presentar candidatos en algunos cantones? Bien. Porque lo justificaron, lo mandaron. Ellos
No, ellos no conocían estas resoluciones, las omitieron el procedimiento establecido para que el tribunal dé este permiso, nunca lo solicitaron. El punto es que hay que solicitarlo. Y ellos no lo solicitaron. Está en Constitución o no. Si usted lo solicita, el tribunal lo da. ya, porque ellos ya estaban constituidos. Lo que estaban eran constituyendo para participar en las alcaldías. Es que eso uno lo esperaría de partidos de mediana tabla o de baja tabla. Pero en Liberación la gente se sorprende de que no esté logrando hacer todas las asambleas cantonales si todavía salen todos los estudios que es el partido más grande. Claro, ¿Cómo podemos explicar que no es una debacle? No, yo lo que creo que es las divisiones son muy grandes. En programas pasados yo dije, a diferencia de otras campañas en Liberación, y aquí va a ser si es un beneficio o es un costo. La dirigencia no le debe nada al candidato. El candidato le debe a la dirigencia. La dirigencia lo eligió a él para que los represente. No hubo inversión económica, no hubo ayuda. La dirigencia sacó sus delegados por sí mismos, pero no está dispuesta a que le impongan candidatos. Ni para regidores, ni para alcaldes, ni para diputados. Y están dando sus luchas para hacerle ver a quienes manejan la campaña de que ellos no son subordinados al candidato. Ellos tienen su cuota de poder en cada uno de sus cantones y que si les van a imponer cosas, ellos no lo van a permitir. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la provincia de Alajuela. Lo que se ha dicho es que hay una candidata del cual goza el apoyo o el beneficio del candidato Álvaro Ramos. Angie, la periodista. Sí. Es que a usted le gusta decir los nombres. Hoy yo no, hoy ando recatado. Sí, sí, raros. Hoy andan raros. No. Es que hoy estoy tratando de ser... estoy usando más la cabeza y menos el corazón. Pero otro día usaremos más el corazón. Es que le estoy pidiendo a la gente que use más la razón. Sí. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Versus Pablo Villalobos, que sale a nivel de dirigencia de la provincia, yo diría victorioso. Fortalecido. ¿Qué pasa? Pues es que el que le toca elegir con cuál género empieza es el candidato. Sí. Entonces, aquí vienen los pulsos. Porque entonces, si el candidato dice que va mujer para tratar de sacar el juego al candidato que parece tener más apoyo de dirigencia dentro de la provincia, que es Pablo Villalobos, ¿qué va a hacer la provincia? Porque el juego que yo haría, me pone mujer, bueno, pongo una mujer que no es de Cantón Central y pongo Cantón Central de segundo. Y eso sí es disponibilidad del... Que al final, sí, porque entonces yo inscribo a una mujer, no sé, pongámosle nombres, a la alcaldesa de San Mateo, a Karen. ¿Shirley no sería una candidata? No la veo a Shirley candidata, no porque tenga capacidad, sino porque creo que está contenta en lo que está haciendo en Canatur. Pero salió delegada. Sí, porque ella tiene una participación importante. Shirley tiene un gran liderazgo. Lo de la diputación de Shirley no pasa porque por su liderazgo es una decisión personal de si ella quiere o no quiera meterse en este. Son los tiempos. Y elegir, lo que hablábamos también en otro programa es mi tiempo, quiero estar, no quiero serlo, quiero ser de este próximo proceso electoral, diputado, diputada. ¿Tiene algún sentido serlo si de repente hay y pongámoslo con ejercicios políticos? Asumamos que gana el gobierno y con una buena cantidad de diputados o diputadas. ¿Yo como oposición realmente quiero ser parte de esa asamblea legislativa? Que va a ser dura. Yo no. Si a mí me pusieran a elegir, ¿quieres ser diputado en la próxima con el panorama que tenemos hoy en día? Yo digo, no, gracias, paso. La posibilidad de hacer cosas es muy poca. Es más que todo contener la represa. Exacto, y hacer control político. Yo ya fui diputado de oposición. No. Me gustó, pero hubiese querido ser de gobierno. Creo que hay más capacidad de gestionar e impulsar cosas para tu comunidad. Al margen de la dirigencia de Alajuela, el resto del país, que ya están todos, me parece que con la asamblea provincial hecha,
¿Están las demás provincias tranquilas? Mira, me parece que en política nunca hay nada totalmente tranquilo. Siempre caminamos sobre Arenas movedizas. arenas movedizas. Porque cuando menos esperas, salta la liebre. Entonces, creo que se camina con buen paso, pero los que conocen de política están viendo dónde ponen cada pie para no hundirse. ¿Está Álvaro Ramos como candidato viendo más hacia adentro que hacia afuera? Es una pregunta difícil porque sería ponerme a jugar de qué piensa Álvaro Ramos. ¿Cómo veo yo? ¿Qué estás viendo? Sí. ¿Qué veo yo a un Álvaro Ramos que necesita consolidarse? Vamos a ver, yo no puedo irme a pescar fuera si mis peces no están En la canasta. en la canasta. Entonces creo que él necesita una primera etapa que se ha hecho un poco más larga, creo, de lo que se debió haber sido para estabilizar al partido. Con el partido estable y sabiendo con quién cuenta y con quién quiere contar él, porque creo que esto también es importante decirlo. Hay algunos que nos hemos acercado y no hemos tenido espacio. Entonces, ¿No es más cuotas de grupos de la cuenta? ¿No debería ser un poco más perfil país y menos cuota sectaria o no sé cómo decirlo? Liberación es muy grande. No, yo sé que es muy grande, pero o sea, vamos a ver, si es el usted país le el que está de frente. Claro, pero si usted le pregunta a cada uno de los sectores, le va a decir que yo estoy pensando en el país. Y porque creo que yo tengo la capacidad de ir a hacer esto y tengo las ideas, me opongo a este otro dentro de mi mismo Ahora, sector. ¿están regional. todos los sectores que tienen que estar? Creo que no. Creo que no. O sea, yo creo que ante la pregunta que hacía don Pepe hace muchos años de si estamos todos, yo creo que no estamos todos. Y ese es el principal error de la campaña de Liberación Nacional en este momento. Nos hemos vuelto muy pequeñitos como para estar pateando gente y sacando gente o no darle cariño. No le des espacio, Jonathan. Porque los espacios, yo entiendo claramente de que cada candidato sabe con quién quiere gobernar y cuál es su grupo de confianza. Como vos tuviste tu equipo de confianza y habrá gente que se quedó diciendo, pero ¿por qué Jonathan no me llevó a la asamblea? Yo debí haber ido, pero vos escogiste. Y aunque a gente no le haya gustado tu decisión o la mía en su momento en la asamblea legislativa, escogimos gente. Y escoger gente significa excluir, Sí. porque no podemos tener a todos. Pero eso no termina con que cada vez que veo a alguien que me ayudó, ir, visitarlo, tomarme un café, darle cariño, Totalmente. decirle, mira, si en algún momento queda un campo, puede ser que pueda contar con vos, esta es la visión que yo quería y por eso escogí a estas personas, no es que vos no tengas las capacidades, simplemente como un entrenador haciendo la alineación, o tengo un partido definido y solo entran 11. Entran 11 y tenés 26 para elegir. Entonces yo sí creo que eso está faltando, que es ir lo que llamamos en Liberación Nacional hacer operación ambulancia. No la estamos haciendo. Hay dos partidos que lograron asambleas nacionales. Nueva Generación ratificó a Fernando Zamora, ex secretario general de Liberación. Ahora es candidato junto con una ex defensora de los habitantes, que también fue de Liberación. Y el PLP, muchos lo daban por muerto y logra Asamblea Nacional con el 100% de los delegados sentaditos y acomodando en las votaciones según la planificación establecida. Esos dos partidos lograron, otros no lograron hacer la Asamblea Nacional, pero vamos con los que sí lo lograron. ¿Entran en alguna posibilidad de competencia estos dos partidos? ¿Cómo ves la trinchera de ambos? Yo creo que si me vuelvo hace 4 años, el PLP no es muy diferente a lo que tenía hace 4 años. Ya no está él, presidente, creo que es lo único que está allá, distinto. Bueno, pero a nivel de medición me refería yo. O sea, en julio del 2022, PLP no estaba. No estaba. De hecho, estaba como octavo o noveno. Entonces, si vos me decís, yo lo que pienso es simplemente, ¿cómo creció el PLP? ¿A dónde creció?
¿tiene oportunidad de crecer otra vez? Oportunidad todos tienen. ¿Cómo va a ser el mensaje? ¿Cómo lo va a manejar? Ellos crecieron mucho, aprovechando que estamos utilizando TikTok, ellos crecieron mucho con un mensaje de 30 segundos, con videos vacilones, que en algunos casos tenían mensaje, otros era simplemente posesión de marca, como el del helicóptero. ¿Y a dónde captaron? En la gente joven de ciertas zonas específicas del país, muy grandes. Hablo de Escazú, San Pedro, de las regiones con mayor poder adquisitivo del país. Que no son pocas. Que no son pocas. Tampoco mayoría. No es la mayoría, pero no son pocas. pero que le permitieron elegir 6 diputados. Cómo manejen la campaña, eso es lo que le va a dar posibilidad de crecer o de estancarse o de desaparecer. ¿Y Fernando? Fernando es una buena persona, es una persona preparada, con problemas de conocimiento. Conocimiento no de él, sino de que la gente conozca quién es Fernando Zamora. Y en política la gente es como cuando va al supermercado. Tiene varios productos. Puede ser la marca muy buena, pero si no la conozco, pero no si la no agarro. la conozco, no la elijo, porque no me la juego. Voy a lo que yo conozco. El reto de Fernando Zamora es darse a conocer. ¿Lo podrá y tendrá los recursos? No lo sé. ¿Cómo ves el inicio de la Asamblea Legislativa? En este nuevo arranque, después de vacaciones. Sí. Lento. Va a ser lento. El jueves van para Guanacaste. Va a ser lento y va a ser lento porque es año electoral. Vos sabés cómo funciona el año electoral. No es algo. Después del primer domingo de febrero, es todo lo contrario. Es una maratón de aprobación de proyectos. Ya no me importa si es bueno o malo, es yo. Vote el mío, yo te voto el tuyo, pero mis proyectos hay que sacarlos. Y que eso no está bueno. O sea, quiero decirlo por aquello. No es bueno eso. Pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Dentro de todo lo que está pasando y dentro de todo lo que viene, está el morbo de los estudios de opinión. ¿Los estudios de opinión tienen o no tienen validez? Cuando vos decís validez, dame credibilidad. Contexto. Para mí sí. No sé para el resto. O sea, para mí no sé. Todos. Está Cid, está Yo Borges, está Opol, está el Diván. Yo creo que, vamos a ver, Demoscopía. esto es como los criterios. Usted agarra todos los criterios y ninguno es dueño de la verdad. Pero cuando empezás a desmenuzarlos, decimos los que cocinamos, y a separar lo malo y lo bueno, y haces una mezcla de todo, tenerlo más cercano a la realidad. Cuando usted agarra todos los estudios de opinión, sondeos, y empezás a desmenuzarlos y ver cuál fue la pregunta, si estuvo dirigida o no, y empezás a separar como si fuera una decisión o una operación por capas la piel del ser humano, vas a ir encontrando realmente algo que se acerca a la realidad de ese momento. La foto. La foto de ese momento. Esto es como cuando haces una toma de esas en ráfaga. No hay una foto que es mejor que la otra vez, pero cuando usted junta toda la ráfaga y tienes esa capacidad de edición, vas a encontrar una imagen bastante cercana a la realidad de lo que tiró la ráfaga. En este momento las ráfagas de los estudios ponen a Liberación y después al Partido Chavista como los dos más grandes, como partido, pero ponen ambos los candidatos, que en uno ya está, en el otro se supone, como menos grandes. ¿Eso es normal, que el candidato no sea tan más grande que el partido? En los últimos años en Liberación se daba mucho, se nos cayó el teléfono un poquito, no sé qué pasó, pero gracias. En las últimas campañas se ha dado ese fenómeno en Liberación Nacional. Me parece que en los partidos consolidados eso es normal, porque hay gente que se siente del partido, pero no, cuando ya te eligen un candidato, no necesariamente me siento representado en él. Entonces, puede ser que al final vote
por puro amor al partido, pero que al final diga, no tengo criterio. La verdad es que soy liberacionista, me considero liberacionista, pero fulanito no me representa y no voy a votar por él. Entonces, eso sí es normal. Como es normal también que cuando no es un partido consolidado, el partido tenga poco apoyo, pero el candidato sí tenga mucho más apoyo. Entonces, creo que es una variable que es importante tomar en cuenta. Una cosa es un partido taxi, un partido nuevo, y otra cosa es un partido consolidado. Ana María Navarro dice, ¿será posible que el ciudadano tenga memoria de teflón? Dice en redes sociales. El tico, el latinoamericano, todos tienen memoria de teflón. En el 2006, Alan García deja Perú. En 1989, Alan García deja Perú en crisis, y donde el que debió haber ganado, desde mi perspectiva, en preparación y todo, que era que Dios goce recientemente, Mario Vargas Llosa, termina sucumbiendo ante Alberto Fujimori con un partido que se llamaba Cambio 90, porque la gente quería el cambio, estaba deseosa de cambio, no quería el político tradicional, justo lo que estamos viendo hoy en día. Fujimori fue desastroso para el Perú. Y en el 2006 elige otra vez el pueblo de Perú a Alan García. 20 años después. Se le olvidó todo. Pero no es que solo se le olvidó, pues, seamos reales. La gente que tenía 0 años, o sea, que estaba naciendo en Perú en 1986, ya elegía en el 2006. Tenía 0, 1, 2 o 3, 4 años. Y era la gente con un porcentaje muy grande de electores. No sabían quién era. Y no es que Doña María es. Sí. No es que tengan memoria de teflón. Algunos tienen memoria de teflón. Otros lo que no tienen es conocimiento de la historia. Y les da pereza saber cuál es el país en el que viven. Entonces llegan y eligen. Pero si hay gente que le gusta la historia y aprende de la historia, creo que muy pocas veces cometen los mismos errores. Pero para eso hay que ser estudioso. O estudiosa. Dice Álvaro Sánchez, tiene que haber conexión entre lo que el público espera y lo que la visión, y se requiere visión jurídica. Asumo que es en función de la capacidad del candidato para poder generar acuerdos. Acuerdos, por supuesto. Álvaro, coincido con vos, y Álvaro obviamente tiene una visión muy jurídica porque es el expresidente de nuestro colegio de abogados, don Álvaro Sánchez. Ronnie, se nos está acabando el tiempo. Otra vez, quedan solo 30 segundos. ¿Qué tenemos que ver esta semana en las redes y en la prensa para tener cada vez más un criterio político responsable? Yo creo que no hay que ser selectivo. Hay que escuchar a diferentes medios de prensa. A la prensa canalla y a la prensa vasalla. A las dos prensas. Porque igual que la encuesta, entre más sumes actores, vas a ir encontrando cada vez más lo que es más cercano a la realidad. Ni lo que dice la prensa canalla es 100% cierto, ni lo que dice la prensa vasalla es 100% cierto. Infórmense, lean y vaya construyendo su propia realidad y su propia verdad. Lo que sí es que en redes sociales no todos los perfiles dan información cierta. Ni todos los perfiles son perfiles. Ni todos los perfiles son perfiles. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la edición, al final de Red Democrática, edición política, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Ronnie Monge, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos el día de hoy. También a la gente de Colombia que me escribió, que estaba viendo el programa. Yo digo, se interesa más la gente de Colombia a veces que la misma costarricense. Eso tenemos que acomodarlo y para eso es este programa. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.